Hola, muy buen día, muy bendecido. Damos las gracias por usted estar en sintonía con nuestra página. Estamos muy agradecidos al Señor por tantas cosas buenas y por tantas sorpresas que Él nos da cada día. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Enviamos un saludo a todas esas personas, como todos los domingos lo hacemos, que se comunican con nosotros a través de la página, a través del teléfono, mandando correos a la página. Así que estamos contentos y hay muchas preguntas y muchas inquietudes que la gente tiene, y nosotros agarramos una pregunta al azar, vamos a decir, pero la pregunta viene desde la Argentina. Una familia que nos llama, que nos escribe con muchas inquietudes, y la pregunta está acerca del nuevo orden mundial. De eso es lo que vamos a hablar en este día. Y entonces le damos muchas gracias al Señor por eso. Acuérdese de los libros, de las personas que quieran encargar los libros, de buscarlos a través del Equilibrio 3000. Esa es la página, a equilibrio3000.com. Así, ahí va a encontrar toda la información sobre los libros. Así que nada, le dejo esta parte aquí a nuestro pastor. No es al azar que escogemos las preguntas, sino las chequeamos todas. Entonces hay muchas preguntas, pero escogemos siempre aquella pregunta o aquella inquietud que es válida, que entendemos que no es una pregunta con propósito común, y no es ni con propósitos de como en el caso que le hacían a Jesús, que le hacían preguntas para tentarlo. O sea, no son preguntas con propósitos de discusión de personas que están cerradas, que lo que quieren es discutir, que no importa lo que tú le expliques, ellos van a seguir en su postura. Estudiamos las preguntas, escogemos preguntas, inquietudes de personas que son, primero, que son válidas, y segundo, que entendemos que esa pregunta debe estar en la mente de muchísimas personas, aunque no las pregunten, porque es un tema que se ha hablado mucho, sobre todo de los predicadores evangélicos. Son los más que hablan eso. Y esta pregunta viene de Argentina, de una familia que nos ve hace tiempo, y entonces ha oído en el rum rum de estos últimos días. Tú sabes que el predicador evangélico de por sí no tiene revelación de la palabra. O sea, el pastor evangélico pasa mucho trabajo para predicar. Tiene que esperar que salga la noticia. La última noticia, para entonces agarrar la noticia que salió y hablar de eso, o tiene que ver qué inventa nuevo para llamarle la atención a la gente, o tiene que ver qué se le ocurre de hacer este próximo domingo. A veces el Espíritu Santo me dice que te vengas vestido de blanco, otras veces les dice que vengan con una vela en la mano, otras veces les dice que vengan vestidos de militares. Siempre es algo nuevo para mantener a la gente ocupada y entretenida. Entonces la pregunta que nos hace esta persona, que le agradecemos mucho por su sintonía, ¿verdad?, es sobre el nuevo orden mundial. Esto es algo que desde los años del presidente Bush padre empezó a comentarse, el deseo de unificar y hacer una sola moneda, y que de todos los líderes de los países del mundo haya una jerarquía. Hay una jerarquía, como decir, el general, el coronel, el capitán, el sargento, etc. Entonces, de ahí, de esa idea que le surge a este presidente Bush con otros más, sobre todo el de Argentina, aquel que se murió, Kirchner, estaba muy interesado en esto también. Los pastores evangélicos protestantes
agarran esto y enseguida lo convierten en un mensaje fatalista. Ellos comparan o quieren hacer que la gente crea que este nuevo orden mundial es lo mismo que lo que narra Apocalipsis, y que este líder mundial, que es el que va a ser el jerarca, ellos lo comparan con el anticristo. Entonces, sin embargo, son mensajes que se prestan para este momento de ahora, donde estamos pasando esta situación tan triste y tan desagradable, donde hay tantas familias que han sido afectadas por este virus y por esta epidemia que ha salido. Pero sin embargo, fíjate que aquí en Apocalipsis, ellos leen poco. En Apocalipsis, que la traducción de Apocalipsis está mal hecha, porque la agarran de la palabra apocalipto. Apocalipto es una palabra griega, entonces ellos hacen una traducción que no existe. Esto es un disparate, porque la traducción de Apocalipto es revelaciones. O sea que este libro, el nombre, el título de este libro es Las revelaciones de Elohim, que son revelaciones que le dio a este Juan, que era el discípulo de menor edad. Este es el discípulo que recostó el pecho, la cabeza en el pecho del maestro, era el más jovencito de todos. Este es el discípulo que Jesús le dijo: madre, es tu hijo, hijo, es tu madre. Este no es Juan el Bautista, este es Juan, el apóstol Juan, el cual escribe 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el libro de revelaciones de Elohim. Y la forma en que Dios le habla, porque no es Juan el que está hablando, eso es otra cosa que esta gente pierde de vista. Cuando comienza el libro, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, es un ángel, como en el caso de Gabriel, que Dios le envió un mensaje a María a través de un ángel, porque ese es el nombre de ellos, o su traducción, mensajero. Aquí no dice cuál de los ángeles era, pero Jesucristo le da el mensaje al ángel y le dice: ve y llévale este mensaje a Juan. Pero hay que notar que dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, esto no está hablando a 2000 años después. Las cosas que iban a narrar aquí en este libro iban a suceder ¿cómo? Pronto. Pronto. Y yo me imagino que cuando Dios envió este mensaje, Él sabía que nosotros entendíamos lo que quería decir la palabra pronto. Como más adelante dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Dios sabía que para nosotros cerca es cerca, no son 2000 y pico años atrás. O sea, este libro, quizá para sorpresa de muchos de los que nos están sintonizando hoy, es un libro histórico, es un libro cumplido. Lo que sucede es que la mayoría de estos predicadores no entienden que la Biblia es un libro histórico, que es un libro de historia, y que la historia tiene 2 fechas. La fecha en la cual sucede o acontece el suceso, y la fecha en que posteriormente otra persona o él mismo escribe sobre el suceso. En este caso, lo que aquí está aconteciendo acontece entre los años 60 al 66, que es Juan el apóstol, que es uno de los últimos apóstoles que queda. Ya Pedro no está, ya Pablo no está, han sido sacrificados. Entonces agarran a Juan, Juan no niega su creencia en Jesucristo, y el emperador de aquella época, que era Domiciano, lo manda a quemar a una isla llamada Patmos. O
sea, no lo quema en la isla Patmos, sino una de las torturas que existían era echárselo a la fiera, otras veces lo crucificaban, otras veces lo quemaban vivo, otras veces se lo echaban a los leones, y había una tortura que era agarrar una paila de bronce y le echaban aceite hirviendo y echaban a la gente ahí como para freírlo, para matarlo. En el caso de Juan, cuando Juan, y esto lo narra Josefo, el historiador, lo echan en la caldera de aceite hirviendo y lo sacan, se supone que esté muerto, sin embargo estaba vivo. Entonces lo vuelven a meter, lo dejan un rato ahí, lo vuelven a sacar y todavía Juan está vivo, aunque está hecho un chicharrón. Entonces Domiciano manda a que lo lleven a una isla que se llamaba Patmos, que era una isla desierta, allí no había nada, a que se muriera, que se pudriera allí. Lo que para sorpresa de ellos, Dios escoge ese lugar para sanar, para curar a Juan, y escoge ese lugar porque las cosas de Dios son así. Por eso no se puede estar especulando ni hablando de las cosas que suceden. Allí el ángel le envía un mensaje y el mensaje es este. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, mira el mensaje, el saludo. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, ahí te demuestra de que el pecado ha sido lavado con su sangre. Y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Eso es hasta el verso 7. Ahí el que habla es Juan, transmitiendo un mensaje que Jesucristo le dio al ángel para que le diera, pero cuando tú lees el verso 8, esa expresión de y todo ojo le verá, y el que ha de venir vendrá, ya entonces en el verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, quiere decir que se cumplió lo que había dicho Juan, del que había de venir vendría. Pues entonces lo que se dice ahí es, ya llegó, porque fíjate que está y dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y cuando dice y que ha de venir, dice el que ha llegado. O sea, él llegó y de ahí en adelante el mensaje que lo transmite es el propio Jesucristo. Entonces, esto es un libro que acontece en los años 60, 66, no hay una fecha exacta, el suceso. Pero cuando Juan escribe esto, es en el año 90. Después que pasa todos esos años en la isla de Patmos, a él lo agarran preso, lo llevan a Filipo, lo meten en la cárcel, y desde Filipo, en el año 90, antes de morir, es que Juan escribe este libro. Quiere decir que históricamente, esto es un libro histórico, un libro pasado, un libro que ya aconteció. Esto no es un libro ¿qué va a suceder? Del futuro, de que, por ejemplo, lo agarran ahora con esta situación de este virus que está pasando, para hablar de que es el fin del mundo, de que este nuevo orden mundial, como habla esta hermana y pregunta con su inquietud, ese jerarca es el anticristo. Y le hablan de apocalipsis, tienen a la gente loca con eso, porque yo titularía este mensaje, el evangelio del miedo y la distorsión, porque tú observas los domingos en las iglesias, es muy raro que el predicador en su mensaje no mencione al diablo 10 veces y al infierno 14, y a Jesucristo una sola vez. O sea que cuando él tiene a la gente sentada en la iglesia, los tiene temblando, ya llega un momento que la gente siente la candela por abajo de los asientos. Le preparan la conciencia a las personas, cosa que cuando él haga el llamado tal al frente, a arrepentirse, la gente corra, porque eso es lo que llena el ego del predicador. El ego del predicador se llena con eso.
no se llena con, bueno, hay algunos que le encanta el dinero, ni se llena con otras cosas, se llena con el ego del predicador, se llega que al final de su mensaje él haga un llamado y la plataforma, lo que ellos llaman altar, se llene de gente. Eso es como, vaya, coroné. Un triunfo. Ese es mi triunfo. Lo peor que le puede pasar a un predicador es echar ahí 40, 45 minutos, una hora hablando y que a la hora de hacer el llamado nadie pase al frente. Cuando no es necesario pasar al frente ni pasar atrás, la gente puede hacer su decisión por Jesucristo sentado en el asiento de la iglesia sin tener que hacer ese show. Así es. Porque fíjate lo que le ofrecen, es pase al frente para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Cuando hoy en la segunda parte del mensaje vamos a hablar que los nombres nuestros estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que este libro histórico, inclusive este libro que ellos llaman Apocalipsis, que deben ser las revelaciones de Elohim, en ningún lugar en los 22 capítulos que tiene menciona la palabra anticristo como un personaje que ha de venir en el futuro. Sin embargo, en Primera de Juan, si tú das un poquito más atrás, en Primera de Juan, en el año 90 precisamente, en el capítulo 1, y yo espero que la gente esté en su casa ya con su libreta, su cafecito. La gente de Argentina estarán con su mate, pues ya toman un mate, con su libreta, con su Biblia, tomando nota, que nunca me crean a mí nada de lo que aquí se habla. Entonces fíjate qué detalle tan interesante. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, dice, mira, hijitos, en el verso 18, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora. Eso es hablando en el año 90. ¿Dónde tú estás leyendo? Yo estoy leyendo en Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos, ya es el tiempo, el último tiempo. O sea que cuando Juan está escribiendo en el año 90, él está diciendo a la iglesia primitiva que ya era el último tiempo. ¿Y a qué se refería Juan con el último tiempo? Que él era el último de los apóstoles, que aquel renacer que hubo de la iglesia primitiva se acababa, moría, porque surgían los emperadores y nacía la iglesia apostólica romana, no la iglesia evangélica protestante. La iglesia evangélica protestante no vuelve a existir hasta que este padre o este sacerdote llamado Martín Lutero en el año 1517, escondido del papado, escribe una tesis ahí que se llamaron las 95 tesis de Martín Lutero, porque él leyó un versículo que decía, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que la iglesia evangélica protestante, ahí donde Juan está escribiendo, se terminó. Y la que nace es la iglesia romana. Y entonces él dice, hijito, ya es el último tiempo. ¿Ves? Y es en el año 90, no es en el año 2020. O sea, aquel que esté predicando que en el año 2020 se acaba el mundo, es el fin del mundo, o es el fin, está equivocado totalmente, está desvariando, está distorsionando la palabra. Dice Juan en el año 90, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene ahora, no mañana, ni dentro de 1000 años, ni 2000, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y en el verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y en el capítulo 4 de ese mismo libro de Juan, el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios,
y este es el espíritu del anticristo. O sea que, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Juan, ya en los días de ellos, de los años 90, había venido no uno, sino varios anticristos. Entonces se conocía al anticristo a los emperadores de aquella época, porque ellos se hacían llamar los vicarios de Dios en la tierra. Inclusive en latín yo tengo un esquema que lee Vicarus Duen Terri, que cuando tú traduces los números romanos, porque ese era el valor numérico. El valor numérico de los números romanos no son todos los números o todas las letras. Por ejemplo, la V baja, la V de Victorio quiere decir 5. La D quiere decir 100. La T quiere decir 50. La I quiere decir 1. Entonces, cuando tú vas sumando Vicaro, Duen Terri, cuando tú sumas esos números te da el 666. Era una clave que se manejaba entre la iglesia primitiva para que entre ellos hablar, y cuando ellos hablaban del 666, los demás cristianos entendieran que estaban hablando del emperador, que se hacía llamar el vicario de Dios en la tierra. Entonces hoy en día han salido 20 payasos por ahí hablando que el 666 es la marquita que le ponen a los productos por la parte de atrás, que marcan en los escáneres de los comercios. Por ahí salió otro payaso que se llamaba José Luis de Jesús, que le hizo mucho daño a la gracia, porque se hizo llamar Jesucristo hombre. Pero yo siempre dije, no hay que tenerle miedo a José Luis ni hablar mal de José Luis. Yo jamás hablé mal de José Luis. Él nunca fue mi amigo, jamás nos sentamos en una mesa a tomarnos ni un vaso de agua. Yo lo que me dediqué fue a estudiar la palabra y a contrarrestar los disparates que él hablaba. A los demás pastores aquí en Miami hicieron lo que siempre han hecho conmigo, que van a la radio y hacen una carta y le dicen al gerente de la radio: si tú aceptas que el pastor Barbón predique en esta radio, nosotros todos nos retiramos de la radio. Y entonces la firman, claro, el gerente de la radio, que lo que tiene es una empresa, es muy lógico preferir a 20 pastores que ofrendan y sus iglesias ofrendan a preferirme a mí. Por eso damos tantas gracias a Dios por el internet. Entonces, ya de acuerdo a esta palabra, ya el anticristo se manifestó. Ahora cualquiera preguntaría: pastor, a mí me han dicho que el anticristo es el Papa de Roma. Falso, con toda falsedad. El anticristo es el sistema judaizante, porque si tú observas, el papado no niega a Cristo. Todo lo contrario, cuando tú entras a una iglesia católica romana, lo primero que tú ves ahí es un crucifijo, ahí está Cristo, ellos no lo niegan. Pero los que sí niegan a Cristo, y la palabra de Cristo es Mesías, los que sí niegan que el Mesías ya se manifestó en la persona de Jesús, es el sistema judaizante. Y en esto me gusta hacer un paréntesis, en el sentido de que yo no estoy hablando mal ni de los católicos, ni de los que profesan la fe judía. Ellos están ahí porque los criaron ahí. Nacieron en un hogar hebreo judaico y los criaron creyendo en que el Mesías no ha llegado, y en eso creen, como el que nace allá en Irán. Lo crían que Mahoma y Alá es Dios, y en eso crecen y en eso creen. Igual que el católico, crece en un hogar católico romano y desde que nace le enseñan que la Virgen María era la madre de Dios, y en eso crece. Y tú hablas con un abogado o hablas con un doctor que tiene 50 o 60 años de edad y es un católico profesante, y te va a jurar que María es la madre de Dios. Entonces es cuestión de tradiciones. Yo estoy hablando de las instituciones. La Iglesia Católica como romana es la gran falsedad. Es el sistema del falso profeta, porque es el que habla de religión, ¿viste? Es el que profetiza, es el que habla de religión. El anticristo es el sistema judaizante. ¿Por qué? Porque tú hablas con cualquiera que practique el judaísmo y te va a negar que Jesús era el Mesías, y te va a negar que Jesús murió en carne. Y entonces dice la Biblia
que ese es el sistema del anticristo, el que niega que Jesucristo murió en carne. Entonces, el nuevo orden mundial, yo lo que le puedo decir a esta hermana es que se esté tranquila. Por ejemplo, en todo esto que está aconteciendo, hay teorías como uno no tiene idea. Y cuidado, mucho cuidado. Pero teorías, a mí me llegan teorías por el celular, por el WhatsApp, por el otro, por el Facebook, por la página de nosotros, nos llegan teorías enormes. Hay teorías de que debemos estar contentos porque el planeta se está limpiando. Debemos estar contentos porque es una renovación del planeta, que todo va a estar mejor que pase esto. Debemos estar contentos y felices porque Dios está limpiando. Otra teoría es que como el hombre ha sido tan malo, Dios está castigando. Entonces, a mí me dieron una instrucción. A mí la instrucción que me dieron en cuanto a lo que está pasando es que me mantenga tranquilo y callado. A mí me preguntan que qué yo creo de lo que está pasando y yo me mantengo callado. Porque en realidad nadie sabe. Esto es una cosa muy rara. Porque en los años anteriores uno oía decir, en la India surgió una epidemia y mató a X 1 millón de personas. O otras veces uno oía decir, allá en África hay un virus que se llama Ebola, que se está comiendo a la gente. Pero si tú observas, esto es como algo que ha caído en el planeta entero. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? No la tiene nadie. Hay especulaciones, hay teorías, pero a mí me enseñaron desde los primeros años en que yo empecé a predicar que donde había especulación no había revelación. Y la revelación siempre tiene que tener respaldo de la palabra. Entonces, yo le pregunto a todos esos que tienen sus teorías, a todos, que me manden por lo menos 3 versículos bíblicos donde apoya de que esto es Dios destruyendo porque ya está cansado. Yo, sin embargo, te voy a dar 2. Mira, en Isaías 54, a ver si a ellos les sirve. Y por lo menos guardan silencio. Porque en un final, el tú decir qué es lo que está pasando y convertirte en un experto dando un mensaje, que los predicadores evangélicos usan todo esto para meterle miedo a la gente, para que más pasen al frente y más levanten la mano. En Isaías 54, en el verso 8, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, oído, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Y ahora mira este versículo en Génesis 8. Dice, en el capítulo 8, verso 20, viene el diluvio, se ahoga toda la gente, se mueren, se salva Noé y su familia, y dice, y edificó Noé, en el verso 20, un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, oído, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Oído, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, Dios juró que esto que la gente está diciendo que es de Dios, oye, le están echando la culpa a Dios de a lo mejor, esto es mejor, ¿tú sabes qué?
es mejor inclinarse a decir que lo que dice ahí, que lo que Dios dice ahí, que Él vio que la intención del corazón del hombre era malo en todos sus caminos. Es mejor decir eso, que hubo un locadio, que la intención de su corazón fue mala, se metió en un laboratorio, hizo una maldad. La cosa esta, según dicen por ahí, se la vendió a los chinos, y los chinos por alguna razón o se le escapó, o se le filtró, o lo echaron a correr por alguna razón, que tampoco nadie tiene la respuesta. Entonces, a mí lo que me instruyeron fue a estar tranquilo. Mira, estas 4 cosas me dijeron a mí. Cuando me fui a acostar una de estas noches después que declaré la palabra, un rato como siempre hacemos antes de acostarnos, no viendo el televisor. Claro, si tú te acuestas viendo una película de guerra o viendo una película de miedo de esas, tú sabes, de que están degollando a la gente, pues es normal que tú a mitad de madrugada estés soñando claro, con cosas raras. Pero si tú antes de acostarte te separas y vas y buscas un rato y estás delante de la presencia de Dios y declaras la palabra y adoras y alabas y agradeces y le pides ayuda al Espíritu Santo, que es el único que tú puedes pedir. Cuando yo me fui a acostar me dijeron 4 cosas, como si me estuvieran hablando aquí en el oído, de los rumores que hay por ahí. Hay muchas teorías que las recibimos a diario de gente que saben ellos lo que está pasando. Unos están felices, otros están llorando, otros de ellos es el fin del mundo, otros es el anticristo. A mí me dijeron que estuviera tranquilo, que procurara estar en paz, que estuviera callado en cuanto a esto y que me sumiera en la palabra. ¿Por qué? Porque la especulación, todo lo que es especulación, no tiene respaldo bíblico. Tú lo buscas y no lo encuentras. Ahora, cuando hay revelación, aunque no esté escrito, tú siempre vas a encontrar versículos bíblicos que te respaldan y te apoyan a aquello que tú estás hablando y estás diciendo, aunque en realidad no esté escrito. Entonces, esto del orden mundial, ¿qué le digo yo a esta hermana en Argentina? Que esté tranquila, y tú sabes lo que tú tienes que decir es, vamos a decir que lo hagan. Vamos a decir que mañana aparezca uno de los presidentes de estas naciones, porque es un hombre. Los hombres se equivocan, los hombres cometen locura, los hombres cometen errores, y diga, vamos a hacerlo. Pues que lo hagan. ¿Y a mí qué? Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo no me acuerdo cómo se llama ella, se me olvidó traer el correo, pero a esta hermana de Argentina, como a todos los demás, que yo sé que están inquietos, hay miles, millones de personas que están inquietas. Muchos no preguntan, no sé por qué no preguntan más a la página, quizás les da pena, quizás no saben cómo preguntar, pero ¿sabes lo que te digo? Si tú ves mañana por ahí en la primera plana un periódico en las noticias, ya existe el nuevo orden mundial, tú simplemente dices, pues yo no me apunto, ya yo pertenezco a un orden, ya yo pertenezco al reino de los cielos. La palabra me dice que yo soy el reino. La palabra a mí me dice que esté tranquilo porque yo estoy en el hueco de su mano y que nada ni nadie me va a arrebatar de ahí. A mí la palabra me dice que yo estoy escondido con Cristo en Dios. A mí la palabra me dice que estoy guardado en Jesucristo. Tú sabes lo que le pasa a esta gente, que esta gente no conoce gracia. Entonces ellos cogen toda esa tragedia del pueblo de Israel de las guerras, donde mataban niños y mataban mujeres, y ellos agarran eso, se encierran en un closet a ver qué van a predicar y dicen, bueno, donde yo abra, eso quiere decir que Dios quiere que yo... Eso se usa mucho. Yo voy a poner el dedo ahí con los ojos cerrados, y donde yo abra ahí la Biblia, así a lo loco, voy a predicar de ahí. Y entonces abren ahí donde hay una guerra de un pueblo contra otro, porque el pueblo de Israel era un pueblo guerrero de conquistar territorio. Entonces meten una predicación de guerra, de plaga, de miedo, de que ahorcan, que matan los niños, que matan las mujeres. Pero yo le aconsejo una cosa a estos pastores evangélicos. Si usted hiciera una prueba chiquitica,
que vamos a decirle que por 4 mensajes, 4 mensajes nada más, 4 domingos, usted se basara, se quedara predicando a las iglesias del libro de Romanos, ni Juan tampoco, Pedro no sé, a Hebreo, ni Santiago tampoco. ¿Por qué esos 3 no, pastor? Bueno, porque la Biblia te habla de que habían apóstoles de la circuncisión. La circuncisión es que en el antiguo pacto se le mandaba para que el hombre fuera puro y fuera marcado por Dios, cortarle el prepucio. ¿Cómo se llama eso? Caballero cubierto, ¿no? Que se le hace al niño por asunto de higiene. La circuncisión. La circuncisión. Habían apóstoles de la circuncisión que eran de procedencia judía y creían todavía en eso. Y anduvieron con Jesús y eran judíos. Inclusive ellos en capítulo 21 de los Hechos dice que el que no esté circuncidado no será salvo. Pero cuando tú lees a Pablo, que Pablo no anduvo con Jesús ni predicaba conforme a la ley, a Pablo lo llaman el apóstol de la incircuncisión, donde él dice que la incircuncisión no vale nada, porque la fe obra por el amor. Entonces, yo te no, te invito, no quiero usar la palabra te reto, no voy a decir que te ofenda. Te invito aquí a que tú por los próximos domingos, 4 domingos, le prediques a tu iglesia, empezando del libro de Romanos hasta Hebreos. Y tú ahí no vas a encontrar guerra ninguna. Ahí tú no vas a encontrar tragedia, ahí tú no vas a encontrar plaga, ahí lo que vas a encontrar es gracia. Paz. Y vas a encontrarte una cantidad de versículos, oído, escúchame, que te van a cambiar la vida a ti que eres pastor. Así es. Te la van a cambiar. De ahí en adelante, cuando tú quieras predicar tragedia y quieras condenar a la gente y quieras asustarlo con el diablo, se te va a hacer un nudo en la garganta. Porque en tu conciencia va a estar esa palabra de gracia. Entra, mira, dice Pablo, que parte, entra y penetra y parte, mira, el alma del espíritu y discierne hasta los pensamientos del corazón. Esa palabra de gracia se te va a alojar ahí de una manera que tú vas a querer condenar a la gente y le vas a decir, te vas para el infierno, y te vas a acordar que tú leíste ahí en la Biblia, no que yo te lo dije, ni lo leíste de un libro. Tú vas a leer ahí, por lo menos en Romanos 8, que dice que todo obra para bien aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su llamado son llamados, oído, porque a los que llamó también predestinó, y a los que predestinó también glorificó. Quiere decir que según la palabra, ya nosotros estamos glorificados. La palabra también nos enseña que además de estar glorificados, ya somos santos y sin mancha. Así es. Que además de ser santos y sin mancha, estamos bendecidos con toda bendición. Que estamos más que vencedores. Que estamos redimidos. Que estamos limpios con su sangre. Que nada ni nadie nos puede tocar. Que estamos guardados en Jesucristo. Que estamos escondidos con Cristo en Dios. Que ya Él tuvo misericordia de nosotros. O sea, tú irte a orar, como dicen, y ponerte a decirle a Dios, ten misericordia de mí, es como tú decirle a una persona que te dio algo, que te lo vuelva a dar y no darle las gracias por lo que te dio. Porque dice la Biblia que Él ya tuvo misericordia de nosotros. O sea, cuando tú leas gracia, cuando tú te pongas a predicarle a tu iglesia de Romanos a Hebreos, vas a ver que no son inventos nuestros, que es la palabra. Y eso te va a calar tan profundo que eso va a cambiar tu vida para siempre. Porque ahí tú no vas a encontrar ni al diablo. ¿Tú sabes cómo tú vas a encontrar al diablo? En Hebreos capítulo 2, donde dice que de la misma manera, escucha, escribe, de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, el Padre también participó de lo mismo, oído, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. O sea, cuando tú vayas otra vez a asustar a la gente con el diablo,
se te va a hacer un nudo en la garganta, no vas a poder, porque te vas a acordar en tu conciencia, lo que ella te va a sacar es la palabra, porque la palabra es más fuerte que los pensamientos tuyos, lo que tú te inventaste, ¿verdad? Hay tradiciones que tú tienes ahí grabadas desde hace muchos años, que están ahí, por eso tú predicas esas tradiciones, pero la palabra es mayor que la tradición. Entonces, cuando tú quieras la próxima vez asustar a la gente con el diablo, la palabra que tú leíste ahí en Hebreos 2, de que el diablo está destruido, te va a aflorar, va a salir y te va a hacer un nudo, porque tú vas a decirte a ti mismo, vas a entrar en una, se llama eso, un debate tú mismo. En un debate propio, un debate tú mismo, que vas a decir, con tu mente vas a decir, pero es que a mí me enseñaron que el diablo agarra a la gente en la iglesia y los destruye. Pero yo leí en la palabra que el diablo está destruido. ¿Qué digo? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde me voy? Así que yo te invito que tú los próximos 4 domingos te metas ahí en las epístolas de Pablo, desde Romano hasta Hebreo, y tú vas a encontrar ahí que no hay condenación ninguna. ¿Por qué? Porque hay una sangre. Ahí en Apocalipsis 1 te leí en el verso 19, que Él nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para podernos hacer reyes y sacerdotes. Antes no lo éramos. Así es. La sangre es la que nos califica para ser reyes y sacerdotes. Y esto es una cosa que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando tú oigas a un predicador o tú mismo como predicador, llamar a una gente al frente y decirle, escribe su nombre en el libro de la vida, ese es el disparate más grande que hay, porque ya nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que quizás, y quiero hacer una aclaración que producción me hizo una aclaración y me dijo que aclarara que yo no estoy yendo al gimnasio. O sea, cuando la vez que dije que estaba yendo al gimnasio, fue que me apunté y empecé al gimnasio, pero ahora está cerrado. O sea, yo no estoy yendo al gimnasio, pero en mi casa tengo un equipo de pesas y ahí lo hago. Y voy a un parque donde no hay nadie y ahí hago mi kung fu, porque la academia está cerrada. O sea, no es que yo esté desobediente metido en un gimnasio con nadie. Es una notica que debo, a veces uno dice las cosas y la gente pues, en vez de fijarse en tantas otras cosas importantes, se fijan en lo que menos deben fijarse, y por eso tenemos que estar aclarando. Mira, primera de Pedro, te voy a leer en Lucas. Vamos a leer en Lucas una cosa que va ¿cómo se llama? A poner a la gente a pensar. Lucas capítulo 10. Mira. Yo te voy a hacer una pregunta y le digo ya al director qué tiempo me queda. 15 minutos, bien. Fíjate, en Lucas capítulo 10, verso 1. ¿Tú lo tienes? Ya. Bien. Dice, después de estas cosas, de cosas que pasaron, que ahora no podemos entrar en ellas porque se nos va el tiempo, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies es mucha, la verdad, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Él mandó una comisión de 70 a que fueran por las casas sanando a los enfermos, predicándole el evangelio del reino. Pero para nosotros poder entender esto tenemos que ubicarnos en la historia. Jesús está vivo. Y si no estoy equivocado, en la iglesia evangélica protestante, cuando a ti te ofrecen la salvación, te la ofrecen basada en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Me equivoco? Claro, esto es lo cierto. Claro. O sea, un Jesús vivo no nos sirve a nosotros. Le servía quizás a ellos, porque estaba con ellos y les aconsejaba, le daba, como estamos aquí en el patio, me picó una hormiga. Y a mí también. Pero no importa, estamos, como dicen los artistas, estamos en vivo. Aquí se vale todo. A la gente en las iglesias evangélicas protestantes,
y yo sé que cientos o miles que me están viendo ahora saben que es así. La base para que la gente acepte a Jesucristo y sean salvos es que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. ¿Estamos o no estamos? Estoy en lo correcto. Claro, murió y resucitó. Y la gente entonces que creen, pues se levantan de la silla o la banca, van al frente a lo que ellos llaman altar, que eso no es un altar. En la gracia, el altar de Dios somos nosotros, porque nosotros somos el templo y el altar está donde está el templo. O sea, el templo no es el edificio donde la gente se reúne, eso es un edificio de una reunión. Y lo que hay allí es una tarima, una plataforma. Ese no es el altar, es una plataforma. El altar de Dios somos nosotros. Ahora mismo aquí hay un altar. Así es. 2 altares, 3 altares. ¿Ves? Ahora yo me voy solo en el carro a hacer algo, en ese carro va el altar de Dios. Y tú te quedas aquí en la casa haciendo otra cosa, aquí también hay un altar. Porque el altar de Dios donde Él habita somos nosotros. O sea, el altar no es la tarima. Entonces Él designó a estos 70 para que fueran. Y donde está la clave ahí es en el designio. Él les delega autoridad. Es como si yo te dijera a ti, yo soy el jefe de una compañía, tú eres empleada, vamos a decir que tú eres mi secretaria, y hay un almacén que despacha mercancía, pero que ese almacén está acostumbrada a que solamente despacha mercancía bajo mi orden. Pero yo vengo y te designo a ti, y hago un papelito, o te digo, ve y dile al jefe del almacén que de parte mía te entregue a ti 3 televisores. Entonces yo te designé, mi autoridad te la delegué, te la designé, y esa autoridad mía, tú vas y la usas allá con el jefe del almacén y él obedece esa autoridad porque no es tuya, viene de mí. En este caso pasa lo mismo. Claro. Estos van a funcionar porque él les designó autoridad. Entonces esta gente salen por la aldea y en el verso 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, ¿viste? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Por qué? Porque están desechando el designio. Ahora mira esto. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este versículo 18 tú pudieras colocarlo, ¿tú sabes dónde? En Génesis, capítulo 1:5. No capítulo 1, verso 1. Ahí lo que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 2 dice, estaba la tierra desordenada y vacía. Y por supuesto, entendemos que no fue Dios el que la desordenó. Quiere decir que entre esos 2 versículos, que no sabemos el tiempo que transcurrió, a Satanás lo lanzaron. Según lo narra Ezequiel 28, que a él lo lanzaron, y según lo narra Isaías 14, a él lo lanzaron porque él quería ser igual a Dios, quería poner su trono al lado del Altísimo, y por su envidia Dios lo lanzó por tierra. Entonces cuando lo lanzó por tierra, lleno de rabia y de maldad, desordenó todo lo que Dios había hecho. Entonces, esto que dice Jesús, ¿por qué Jesús lo veía caer? Porque Jesús antes de ser carne era verbo. Lo dice Juan 1, claro. El verbo se hizo carne. Y el verbo estaba con Dios antes de que el mundo fuera. Y el verbo era Dios. Entonces el verbo vio cuando a Satanás lo lanzaron por tierra. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira el 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero este es el más importante. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, la controversia donde va a venir es en la gente que está escuchando. Es que esta gente no eran salvos. ¿Por qué?
Que no había muerto que todavía. Jesús estaba vivo. Entonces quiere decir que aunque en la manifestación, ya hemos estudiado los dos planos, lo establecido por Dios y un tiempo de manifestación. En lo establecido por Dios ya esta gente eran salvos. Por eso dice que había escrito sus nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero que Dios predestinó, lo predestinó antes de la fundación del mundo. Esto es simplemente una manifestación de lo que ya Dios sabía y había escrito. O sea, esta gente tenía sus nombres escritos en el libro de la vida, aparentemente no eran salvos, sin embargo, los demonios se sujetaban, los demonios lo escuchaban y los enfermos se sanaban. Ahora, un último versículo, o un par de ellos para darle pie a lo que estamos hablando. Mira, dice, Efesios 1, verso 3, hasta el 5. Bendito sea, Efesios 1, verso 3 hasta el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, eso está en tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que eso pasó. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que Él, el Padre, escogió Él desde antes de la fundación del mundo bendecirnos con toda bendición espiritual. Quiere decir que nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Decirle a la gente cuando pasan al frente y levantan la mano, decir, Padre, escribe su nombre, es el disparate más grande del mundo, porque ya esos nombres ya están escritos. Ahora miren Primera de Pedro. Yo voy a tener que hablar con los auspiciadores de este programa para que nos den 2 horas en vez de 1. No, con 1 es suficiente, porque si no, la gente se enreda. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir que antes que nosotros viniéramos a la tierra, antes que existiéramos en este plano tierra, Dios, antes que nosotros nos portáramos bien, antes que nos portáramos mal, Él suplió el cordero que iba a derramar la sangre, que en su debido tiempo, espacio y tiempo, se iba a manifestar a favor de nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es mi último consejo a la gente que nos están escuchando? A los pastores que nos están viendo, que son unos cuantos, que se limiten a las 14 epístolas de Pablo. Ahí no vas a encontrar condenación, ahí no vas a encontrar un diablo matando a la gente, ahí no vas a encontrar nada de eso. Y una vez más le repetimos a la gente que es necesario declarar la palabra por lo menos 3 veces al día en esto que está pasando. ¿Por qué? Porque sigue pasando. Gracias a Dios, la noticia que oímos ayer dice que más de un 80% la pelea está gana, porque se han apurado bastante en cuanto a crear unos medicamentos para la gente. Ya no es tanto como al principio. Y estaba diciendo el doctor que dio la noticia, al cual yo respeto mucho, que es el doctor de las clínicas Cano, Hernández Cano, que el problema fue que las noticias inflaron mucho las cosas y hicieron ver que esto eran millones de millones, que aunque fueron mucha gente, no eran millones. Y sí, ya hay bastante solución para este asunto. Pero aún así, nosotros declaramos
3 veces al día por lo menos, y nos ponemos el escudo de la fe, la coraza de justicia, y aplicamos la misma técnica que Moisés aplicó en la primera Pascua, que la semana pasada lo explicamos, de untar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, cosa que cuando el ángel de la muerte pasara, y brincara y no entrara en esa casa, porque identificaba la sangre. Así hacemos nosotros todos los días, varias veces. Todos los días aplicamos a nuestras vidas, a la mía, a la tuya, a nuestras amistades, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, la gente de la iglesia, los familiares, aplicamos esa sangre y declaramos que cualquier virus, cualquier plaga que quiera acercarse tendrá, en el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, que saltar y alejarse de nosotros, porque estamos hablando es la palabra. Y declaramos que hay un servicio de ángeles alrededor nuestro, impidiendo que cualquier plaga, mortandad, llegue a nosotros. Y declaramos que la unción nos tiene escondidos. Es como un anillo que no deja que nada penetre ahí, que destruye todo yugo y levanta toda carga. Y en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nos declaramos escondidos con la unción, con Cristo en Dios. Nos declaramos guardados en Jesucristo y nos declaramos que estamos en el hueco de su mano y que nada ni nadie nos podrá tocar. Y voy a leer el Salmo 91. Lo voy a leer textualmente porque es un salmo que tiene que ver con toda esta situación y a la gente le va a gustar, y es un salmo que no me gusta hacerlo religiosamente, pero tiene tan buena palabra que no quiero parafrasearlo para que no se me quede ninguna estrofa. Mira, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, el Todopoderoso, estás bajo su sombra. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién te va a librar? Él. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, como la gallina cuida sus polluelos. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, o sea, dormirás tranquilo, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo me apunto ahí. Yo también. Y yo me apunto ahí. Entonces, olvídate de, ¿cómo se llama?, del mercado común europeo, que eso también anduvieron los predicadores hablando de eso por muchos años, de Europa, del anticristo que venía de por allá. Total, mire, el mercado común europeo se está disolviendo. Ahora están hablando del orden, ¿cómo es? Mundial. El orden, pero tiene otra palabra, el orden, nuevo orden mundial. Nuevo orden. Llevan años hablando de eso. Y los predicadores haciéndole eco, que es lo más triste. Porque entonces salen las noticias y los predicadores, en vez de cortar y hablarle a su gente de otra cosa, enseguida empiezan a hacerle eco a lo que dicen los que no tienen a Cristo en su corazón, que no conocen de esto, los que no pueden respaldar con su palabra. Entonces ya tú viste que lo que yo te leí está aquí.
O sea, yo no estoy especulando. Es igual que si ahora yo quisiera ponerme a demostrarte o montáramos aquí una discusión si Adán tenía ombligo o no. A ver, ¿tenía ombligo? Sí, no tenía ombligo. ¿Por qué? Porque el ombligo viene a través del cordón umbilical de la mamá para alimentar al chiquitín y de los desechos del chiquitín para la mamá. Para eso es el cordón umbilical. Ahora, ¿qué edad tenía Adán cuando nació? Ya era grande, ya era un hombre. ¿Qué fue lo que le dio Dios a Adán? ¿Una niña? No, le dio una mujer. Los dos eran grandes. ¿Tenía ombligo Eva? Tampoco tenía ombligo. ¿Ves? Eso son cosas de sentido común. De que Adán tenía una costilla menos que Eva, mentira también. Los hombres tienen la misma cantidad de costillas que las mujeres. ¿Que de dónde sacó Dios que ahí dice la costilla? Pues no fue de la costilla, fue de un lugar que tiene vida que se llama pleura. De la pleura sacó Dios a Eva, de ahí la sacó. Entonces hay cosas que para hablarlas tienen que tener revelación, y la revelación tiene que tener respaldo en la palabra. Así que yo te invito y te recuerdo que por lo menos 3 veces al día, mientras esto dure, tú declares coraza de justicia sobre tú y los tuyos, y el Salmo 91 sea tu bandera, y tu bandera sea el Salmo 118, que este es el día que Dios hizo para nosotros, y que por favor no le eches la culpa a Dios de esto que está pasando. Mantente, mira, callado, esperando, tranquilo, en la casa, lavándote bien las manos, con tu careta si tienes que tenerla, no juntándote con grupos de personas, como están diciendo, para evitar el contagio. Haciendo eso y en tu casa, y declarando la palabra por lo menos 3 o 4 veces en el día, yo te aseguro que vas a estar bien. Y esto, como dice la Biblia, el día malo pasará. Y lo importante es que cuando el día malo pase, tú y yo estemos firmes. Así es. Así en que todas estas cosas que vienen de los políticos, tú sencillamente le dices a tu marido o a tu mujer, yo no me apunto en eso. Yo tengo ya mi orden mundial que se llama Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud válida, ahí está la página, Victorio García Barbón, nuevo canal en YouTube. Y ahí puedes escribirnos, ahí puedes hacer tu pregunta. También está el correo electrónico, info@victoriogarciabarbon.com, nos puedes escribir. Y los que quieran saber de todos los temas que hemos hablado, en la página que está mi nombre, ahí hay más de 200 y pico de mensajes que los hemos mantenido en forma de archivo para que tú puedas entrar ahí. Hay mensajes, yo creo que hasta el 2013 hay mensajes ahí, para que tú puedas aprender y conocer lo que es la gracia de Dios. No hay más nada más poderoso que la gracia de Dios, y no hay nada más profético que la gracia de Dios, no hay nada más antiguo que la gracia de Dios, porque era el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y creo que el domingo que viene vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito a la gente de lo que es la gracia, porque hay mucha ignorancia en cuanto a eso. Así es. Te recuerdo los libros, que los obtienes en equilibrio3000.com, ahí te entras y puedes ver qué es lo que hay a tu disposición. Mientras tanto, pues los declaramos bendecidos y en el hueco de su mano. Así es. Así que gracias por tu atención. Adiós.